Bueno, pues estamos muy agradecidos por la fidelidad de Dios, hermanos, ¿verdad? Gracias porque una semana más el Señor nos ha mantenido aquí y también es una semana menos que vamos a estar aquí en la tierra. Ya se está acercando el día, cada hora, cada segundo, minuto que pasa, se acerca más el día cuando podamos poder estar con el Señor, hermano. Así que aprovechemos el tiempo, hermanos, que vamos a tener aquí en la tierra con nuestros familiares, porque ya no vamos a volver a ser los mismos. Allá en el cielo todos vamos a ser hermanos. Entonces, qué triste sería, hermanos, estar rodeado de seres que amamos y no demostramos ese amor y no nos la llevamos bien. Así que aprovechemos el tiempo. Amén. Bueno, continuamos con la serie de la carta de Pablo a los romanos. Hoy vamos a tener el tema número 22 y fíjense el tema. El tema número 22 le hemos titulado La herencia del padecimiento. ¿Cómo se llama? La herencia del padecimiento. Y para eso yo ahorita voy a leer solamente un texto y después vamos a estudiar todo el párrafo, ¿no? Pero vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 17, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y bueno, la palabra de Dios es bendita y se lee con esa bendición de nuestro Dios. Dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a orar. Padre, muchas gracias en esta preciosa mañana aún por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por la bendición, Señor, y la oportunidad que nos das de podernos juntar, Señor, una comunidad de pecadores que tú has lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias que podemos venir aún en contra, Señor, muchas veces de la situación en la que nos encontramos. Gracias porque tú eres el que nos das ese ánimo, Señor, esas fuerzas para seguir luchando y peleando la buena batalla a través de la fuerza y la guía de tu Santo Espíritu. Señor, en esta mañana queremos oír tu voz, Padre, a través de tu palabra. Enséñanos tu palabra, Padre, porque necesitamos aprender a obedecerte cada vez más. Padre, yo oro que tu palabra pueda caer, Señor, en una buena tierra, Señor, en una tierra fértil, Señor, y que podamos recibir esa semilla, Señor, para que dé su fruto a su tiempo, Señor. Enséñanos tu palabra, porque necesitamos aprender a poder vivir de una manera que te agrade a ti, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y todos decimos amén. Ok, pues miren, una herencia se obtiene en el momento indicado que aquel que la deja establece. Porque, por ejemplo, hay herencias que se dan en vida, ¿sabe usted? Porque la persona que quiere dejar una herencia, ella es libre no solamente cuando se muera. Tradicionalmente es cuando se muera, pero las personas pueden heredar en vida porque las posesiones son de él, ¿ok? Entonces, pero fíjense, el que deja esta herencia a veces pide ciertos requisitos, ya sea en el tiempo, como le digo, ¿verdad? En tiempo, en la manera de recibirla, y a veces estos requisitos, ¿verdad?, son bastante agotantes. En el momento de estarlos viviendo no es tan fácil, pero lo que mantiene obedeciendo y cumpliendo los requisitos al que heredará la herencia es que al terminar el proceso, por más duro que sea, ¿verdad?, va a recibir aquello por lo que tanto ha trabajado. Bueno, en la vida cristiana es igual, amados. ¿Quiere ver cuál es la herencia? ¿Verdad? ¿Quieres saber cuál es la herencia? Bueno, aquí vamos a aprender cuál es la herencia que tenemos, pero también no pierda de vista los requisitos, ¿ok? Y ya con eso empezamos. Yo quiero leer el párrafo ahora sí, Romanos capítulo 8, vamos a estar leyendo
desde el versículo 12 al versículo 17. Ese párrafo es el que vamos a estudiar ahora, ¿no? Entonces vamos a leer una vez más todo el párrafo seguido. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ok? Ese es el párrafo. Ahora, quiero solamente mencionar un versículo anterior, ¿verdad?, de la enseñanza pasada, para poder entender lo que empieza. Y lo quiero leer en la versión Biblia lenguaje sencillo. Y escuche cómo dice esta versión. Dice Romanos 8:11 y 8:12. Vamos a leer estos dos. Dice: Dios resucitó a Jesús, y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¿Ok? Ahora fíjese el versículo 12. Dice: por eso, hermanos, ¿okay? ¿Por qué? Bueno, porque Dios resucitó a Jesús, ¿verdad? Y Dios nos resucitará también a nosotros, ¿verdad? Para que volvamos a vivir, ¿verdad? Por eso, a eso significa esta palabra. Por eso, hermanos, ya no estáis obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. ¿Ok? Entonces, el versículo 12 es una continuación del versículo 11, ¿verdad? Así de la misma manera, ¿verdad? Como de cierto es, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios levantó de entre los muertos a Jesús, ese mismo Espíritu que mora dentro de nosotros, ¿verdad?, también nos levantará, ¿verdad?, a nosotros, ¿verdad?, por el mismo Espíritu que mora dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces, el versículo 12 dice: así que, hermanos, por medio de eso que Dios va a hacer, que en Jesús ya lo hizo, pero que va a hacer en nosotros, nosotros tenemos una deuda. ¿Ok? Deudores somos, pero no a la manera de vivir conforme a la carne, ¿verdad? Para que no vivamos conforme a ella, ¿no? Entonces ese es el contexto, y eso es por qué empieza a hablar el apóstol Pablo de esto, ¿no? Entonces yo voy a estar hablando, voy a tener 3 puntos principales en esta enseñanza, y vamos a ver la primera parte que yo le he titulado: ¿cómo podemos debilitar el pecado en nuestras vidas? ¿Verdad? ¿Cómo podemos debilitar el pecado en nuestras vidas? Y fíjense que para poder debilitar, ¿verdad?, la carne el poder de la carne en nuestras vidas, hay ciertos requisitos que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y la palabra debilitar no viene tal cual así, ¿verdad? Pero en el versículo 13 de Romanos 8 dice: hacéis morir las obras de la carne. Esto es debilitar. El puritano pastor John Owen, de ese solo versículo, hizo una obra que es muy conocida por todos, que se llama La mortificación del pecado. Es un libro que muchos hemos leído, está excelente ese libro. Entonces, no quise yo tomar partes del libro para no plagiar nada, ¿verdad? Pero está muy interesante. Y yo voy a tratar de resumir muchos puntos de lo que dice el texto, ¿no? Pero ese libro está muy bueno. Bueno, entonces, ¿cómo podemos debilitar el pecado en nuestras vidas? Hacer morir, en el original es mortificar, ¿ok?
Mortificar es empezar a debilitar el pecado. ¿Ok? ¿Cómo podemos nosotros debilitar el pecado en nuestras vidas? Bueno, el versículo 12 que nosotros leímos dice que nosotros vamos a poder debilitar el pecado obedeciendo a la carne. ¿Eso dice? No, ¿verdad? Porque si seguimos obedeciendo a la carne, seguirá habiendo esa separación o muerte de Dios con nosotros. Y si nosotros seguimos separados de Dios, viviendo en el pecado, pues esa será la separación de la vida eterna más adelante. Entonces, ¿cómo podemos debilitar el pecado en nuestras vidas? En el versículo 13 dice así: debilitando la carne. ¿Verdad? Ya leímos los versículos, por eso no lo estoy leyendo otra vez, ¿no? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, ahí está la palabra debilitar, mortificar, las obras de la carne moriréis. Entonces, ¿cómo podemos debilitar el pecado en nuestras vidas? ¿Verdad? Tenemos que ir debilitando la carne. Aquí póngame mucha atención porque aquí es a veces, hermanos, es un punto crucial en la vida del cristiano. Porque el problema, cuando no entendemos que debilitar el pecado es una lucha constante, muchas veces llegamos a enfadarnos y queremos desistir porque se nos hace muy pesado esto. Ahora escuchen, ¿cómo podemos debilitar, verdad, a la carne? ¿Cómo podemos debilitar el pecado? Es debilitando a la carne, a los pensamientos que van en contra de Dios, a todas las actitudes que no agradan a Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, en un sentido muy práctico, es no dándole de comer a la carne. Bueno, ¿y cómo podemos no darle gusto a la carne? Bueno, el mismo versículo dice lo siguiente, en Romanos 8:13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, fíjense, caminando en armonía con el Espíritu Santo, dice la Biblia que esa es la única manera. Esa es la única manera. Escúcheme, hermano, mire, usted se puede ir a un retiro 40 días en la montaña del Himalaya y 90 días de oración, y eso no va a tener poder contra los apetitos de la carne. No va a tener poder, hermano, porque la carne no se va a asustar porque usted ayuna. A diferencia de lo que otras enseñanzas nos han dicho, ayunar es bueno, hermano, apartarnos para Dios, estar un poquito más sensibles, doblegar nuestra carne. Pero escuchen, eso es por nosotros. Pero el pecado no se va a asustar. Mire, usted deje el ayuno y empiece a comer, e inclusive en el mismo ayuno, los que han ayunado aquí, en el mismo ayuno estamos pensando cosas malas. ¿Sabe por qué? Porque ninguna de esas cosas puede opacar o puede quitar los apetitos de la carne. Entonces, ¿cuál es la única manera de ir debilitando? Escuchen, los apetitos de la carne, es caminando acorde a la Biblia. De esta manera se va a ir debilitando el pecado en nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué área de tu vida es tocada muy fuerte por la carne? A lo mejor se te van los ojos, a lo mejor eres uña larga, a lo mejor eres mentiroso, mentirosa, no lo sé. ¿Cuál área es? Ok, en esa área dedícate, esfuérzate, extrae todo lo que la Biblia dice de esa lucha que tú tienes. Busca en la palabra de Dios qué dice la Biblia acerca de la mentira, del dominio, falta del dominio propio. Y la misma palabra te va a ir llenando de lo que tú puedes hacer. Entonces, cuando tú lees y ya tienes el conocimiento y empiezas a caminar la palabra, a eso se le llama andar en el Espíritu. Miren, perdone. La carne y el pecado no se va a asustar porque usted ora, porque usted ayuna y porque usted de vez en cuando se le sale la palabra de claro, ¿no?
No, la carne va a estar esperando en el momento que usted esté débil, porque ella no se va a ir de ahí para atacarlo, para tumbarlo, para destrozarlo. Entonces la única manera bíblica, escuche esto, no se deje engañar, es andando en conformidad con el Espíritu. Y a diferencia de lo que también a veces hemos escuchado o podemos creer, andar en el Espíritu no es traer la cara así como Juan Diego, así, ¿verdad? Y andar así con una paz muy fingida. No, eso no. Por ejemplo, quiero hacerles una pregunta. Cuando el Señor Jesucristo sacó a los cambistas dentro del templo de Dios, ¿andaba en el Espíritu o andaba en la carne? Pues es imposible que Jesús ande en el Espíritu, hermano. Andaba en el Espíritu, pero no andaba, pasa vosotros, sálganse por favor. No. Vámonos, bola de ladrones. ¿Por qué hacen de la casa de mi padre una cueva de ladrones? O sea, en serio, fue una actitud de Jesús porque fue una profecía, ¿no? El celo de mi casa me consume. Pero él andaba en el Espíritu. Entonces, hermano, andar en el Espíritu no es una actitud tal cual. Es un estilo de vida. ¿Me entienden? Yo puedo agarrar a mi hijo y hablar, a ver, ven para acá. ¿Qué pasó? ¿Y esta persona que tienes aquí, por qué te está escribiendo esto? ¿Quién es? Y yo puedo estar hablándole fuerte a mi hijo, pero andando en el Espíritu. ¿Me entienden? Es que a veces confundimos. Ay, no, es que tú no andas en el Espíritu porque tú quieres que te hablemos como Santa Carmelita, ¿verdad? Pero no. Por eso les digo que andar en el Espíritu es un estilo de vida, es una vida de consagración. No es tener cara de San Clemente, porque eso cualquiera la podemos tener. ¿Me entienden? Claro, una vida en el Espíritu va a ser reflejada por una vida con mansedumbre, ¿verdad? Con una vida de dominio propio. Claro que sí. Pero como les digo, es un estilo de vida. Obedecer la palabra de Dios. No necesariamente que tú traigas la Biblia caminando para todos lados, ni que presumas de tus 48 horas de oración. Eso no. Eso cualquiera lo puede hacer, ¿sabe usted? Mire, váyase a los monasterios. En serio, ellos sí son hombres de oración. Ellos sí son hombres de lectura. Pero ¿saben? Ni eso puede debilitar los apetitos de la carne. Porque hay muchas historias que en los monasterios han encontrado huesos de niños, fetos. Y hay muchas historias verdaderas, comprobadas, donde en esos lugares se encierran las monjas y los monjes. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con tanta oración? Es que, como lo hablamos ayer y lo explicamos, la oración no es una práctica religiosa, es una comunión con Dios. ¿Ok? Bueno, entonces andar en el Espíritu es entender lo que dice su palabra y obedecerla, sin andar presumiendo. Porque lo que a nosotros nos interesa es que Dios mire nuestro caminar, ¿sí o no? Ahora, si Dios mira tu caminar, también los demás los van a notar, ¿sí o no, hermano? No podemos decir, no, yo estoy bien con Dios, con los hombres no. No, porque la Biblia dice, amarás a Dios, pero también a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí me entienden? O sea, eso no debemos de olvidarlo, hermanos. Entonces, fíjense, de esta manera se va a ir debilitando el pecado. Quiero poner un ejemplo, hermanos, que ya lo he puesto, pero es nada más para que entiendan. ¿Cuántos han visto un león así fuerte, así, cuántos lo han visto? Hermano, da miedo, ¿sí o no? Y luego cuando ruge, asústame, panteón, ¿verdad? ¿Sí o no? Da miedo, en serio. Entonces lo miras bien, pues le dicen que es el rey de la selva, ¿no? Así, bien, con un poder, con una autoridad. Pero escúchame, si a ese león lo dejan de alimentar, ¿qué crees que va a pasar? Échate una vuelta en una semana, no lo vas a notar. Pero no le des de comer más tiempo. ¿Sabes qué va a empezar a hacer ese león? Se va a empezar a debilitar, a poner flaco. Y va a llegar el momento que no va a tener fuerzas ni para hacer su sonido de fuerza. En vez de darte miedo ese león, ¿sabes qué te va a causar? Lástima.
¿Por qué? Porque ese león no tiene fuerza. Escuche, la lucha contra el pecado así es. Si tú tienes problemas con la mentira y sigues alimentando la mentira, ese león va a seguir fuerte. Pero si tú empiezas a dejarle de dar de comer, a no mentir, a doblegar tu carne, a vivir en el Espíritu, a obedecer la palabra de Dios, eso se va a ir debilitando, hermanos. Eso se va a ir debilitando así como ese león que no lo alimentan. ¿Entienden? Ese es si usted tiene oportunidad, compre ese libro y léalo. Está muy interesante, ¿verdad? Pero si no, yo estoy narrando todas las 240 páginas que son, pero está muy bueno ese libro. Entonces, el pecado, hermanos, y el hambre del pecado no se va a quitar de este lado de la tierra, escúcheme, hermano, pero sí podemos quitarle su poder. Sabemos que Cristo lo ha hecho a través de la victoria, pero nosotros en nuestra vida diaria debemos de luchar, debilitando el pecado con las fuerzas que el Espíritu Santo nos da, obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces miren, ese es el primer punto, ¿no? Ahora vamos a ver el segundo punto, que es la prueba de ADN para los hijos de Dios. ¿Usted cree que puede haber una prueba de ADN? ¿Sí? ¿Sí o no? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Romanos 8:14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí? Estos son hijos de Dios. ¿Cuántos saben que es una prueba de ADN? ¿Verdad? Es un examen que se hace para comprobar la paternidad, ¿verdad? Bueno, en ese examen, ¿verdad? Examinando todo lo que necesitan examinar, se dan cuenta si el ADN del papá, ¿verdad? Es compatible con el ADN del niño o niña. Entonces ahí no hay error. Bueno, hay mochada, ¿no? Pero hablando de ser legítimos, ahí no hay error. Aunque la cara la tenga diferente, si tu ADN es igual, es tu hijo, punto. Ahora miren, la prueba de ADN para los hijos de Dios en el versículo 14 es los que obedecen, ¿ok? Los que obedecen la palabra de Dios son los que son los verdaderos hijos de Dios. ¿Sabía usted? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiados por el Espíritu de Dios no solamente significa que el Espíritu Santo a través de su palabra te diga cómo caminar, que siempre no lo dice, pero ser guiados es seguir esa guía. Entonces, el verdadero hijo de Dios va a dejarse guiar por el Espíritu Santo, va a caminar, ¿verdad? Acorde al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, miren, a veces hay muchas ahí, no, es que yo sí soy hijo de Dios, pero soy un cristiano corintio. Hermanos, hay tantas, bueno, a mí no, yo se lo digo sinceramente, mira, la Biblia es clara, hermano. O sea, no te quebres la cabeza. No te quebres la cabeza. Si tú no puedes obedecer a lo que dice la Biblia, es que no eres hijo de Dios. Pero pues hay solución, acércate, ven en arrepentimiento y fe, clama la misericordia de Cristo para que pueda ser su hijo, ¿verdad? Entonces, la prueba de ADN para los hijos de Dios en el versículo 14 dice que los que obedecen son los que son los verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Pero también la prueba de ADN para los hijos de Dios, ¿verdad? Tiene un propósito muy importante, miren. ¿Para qué no, escuchen, para qué no recibimos el Espíritu de Dios? Escúcheme esto. ¿Para qué no recibimos el Espíritu de Dios? Bueno, en Romanos capítulo 8, versículo 15 dice algo muy importante. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Ok? O sea, tú no has recibido un espíritu de esclavitud
para que sigas esclavo en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces miren, aquí, hermanos, siguiendo la misma intención, un hijo de Dios no puede vivir cautivo mucho tiempo. Un hijo de Dios no puede vivir en esclavitud, en temor mucho tiempo. Hay momentos y hay procesos donde a veces podemos caer y ser esclavos momentáneamente. Pero una vida de esclavitud y de temor en algo es una señal de que no somos hijos de Dios. Eso lo dice la Escritura. Ahora, eso es para qué no recibimos el Espíritu de Dios. Ahora, ¿para qué recibimos el Espíritu de Dios? ¿Para qué? Bueno, el versículo 15 dice... Ya lo leímos, pero es para poder hablar con nuestro Padre, para poder adorar a nuestro Padre y para que Él pueda recibir la adoración. Miren, cuando usted y yo andábamos en delitos y pecados, sí podíamos dirigirnos a Dios, todos le pedíamos, pero Él no recibía adoración porque usted y yo éramos sus enemigos. ¿Sí me entiende? La única manera donde Dios recibe adoración, donde Él puede recibir esa oración es cuando ya son sus hijos. ¿Ok? Entonces, miren, la palabra Abba Padre, ¿verdad? Esta es una palabra tierna. Esta es una palabra tierna que se consideraba en aquellos entonces una palabra llena de amor, de ternura, de un hijo a un padre. En este tiempo sería como decirle papito lindo. ¿Ok? A eso se refiere esa palabra en el original. Entonces, solamente y a través de que pudimos recibir el Espíritu Santo, es como podemos bendecir el nombre de Dios, es como podemos adorar el nombre de Dios, y es como Dios puede recibir adoración. ¿Ok? Ahora, el punto número 3 y último, pero es donde me voy a concentrar más, hermanos, no crean que ya se iban, Punto número 3 es la herencia del padecimiento. ¿Cuántos tienen 2 horas libres? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. No se crean, pero miren, la herencia del padecimiento, ¿ok? Vamos a ver cuál es la certeza de que somos hijos de Dios. ¿Tú quieres estar bien seguro de que eres hijo de Dios? Bueno, en el versículo 16 de Romanos 8, leemos la palabra y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, esa es la prueba sin equivocación. Y no se trata de decir, no, yo soy hijo de Dios, como el otra vez estaba platicando con alguien que andaba bien briago, dominado por el alcohol, y me dijo, yo soy hijo de Dios. Bueno, pues, está bien. Para la semana, las 2 semanas, a los meses, y sigue siendo esclavo del pecado, pues no sois hijo de Dios. ¿Me entienden? Entonces, miren, el Espíritu Santo nos da testimonio. Eso quiere decir, cuando el Espíritu Santo habla en nuestro corazón de lo que debemos de hacer y lo hacemos. El Espíritu Santo no le va a hablar a una persona en el Nuevo Testamento, no le va a hablar a una persona si no es su hija. No te va a decir obedece. No debemos de confundir el Espíritu Santo con la conciencia, ¿no? Porque todos tenemos una conciencia del bien y el mal. Pero el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a adorar a Dios, siempre nos va a llevar a humillar nuestra carne y darle gloria a Dios. Entonces, era una de las preguntas que yo me hacía. Fíjense, les voy a platicar esta historia. Es rápida. Yo, como muchos de ustedes, a veces en hace años dudaba de mi salvación porque tenía áreas dentro de mi vida que no estaban bien, ¿no? Entonces, gracias a Dios, había eso en mi corazón, esa duda. Yo me acuerdo una vez, salí de la iglesia donde yo estaba y yo vivía bien lejos. Si yo no salía corriendo casi literalmente, a agarrar a alguien que me diera un raite, a ir al centro, yo no agarraba camión. Entonces, incluso en una ocasión, pues aquí está mi tío presente, no me va a dejar mentir, nos fuimos caminando. No sé si se acuerde, pero se acabó la iglesia y ya no había nadie y nos fuimos caminando. Pues mi tío vivía más cerca en ese entonces. Nos fuimos caminando y él vivía acá por la Benito Juárez.
Y yo pues vivía hasta allá, hasta Vías del Colorado, ¿no? Pues a él le quedó un poquito más cerca y yo me tuve que ir caminando. Porque no tenía, hermano, no tenía vehículo, no tenía dinero para pagar un taxi. No tenía nada. Entonces yo me preguntaba si yo era hijo de Dios. Me acuerdo que en una ocasión mi mamá me pidió algo. Escuchen, mi mamá me pidió algo. Y entonces dije, bueno, total que en aquel entonces tenía menos dinero que el que tengo ahora. Entonces yo le compré eso que me pidió, no me acuerdo si era no me acuerdo qué era. Hace varios años de eso. Me acuerdo que mi mamá trabajaba en un lugar, para no decir, verdad, mucho. Y yo me acuerdo que iba caminando a ese lugar. Y sin un peso, hermano, en serio, sin un centavo, así nomás. Pero le llevaba lo que mi mamá me había pedido. Entonces yo iba triste porque dije, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo me voy a ir a la casa? Bueno, yo sabía que mi mamá me podía dar, pero si mi mamá me había pedido algo y si yo le decía que me diera para ir, entonces era mi dilema no sabía cómo pedirle porque se iba a sentir mal si yo le entregaba lo que ella me pidió y le pidiera, decir, mira, mi hijo me está dando de lo que no tiene, ¿me entienden? Entonces estaba ese juego en mi mente de que no quería hacer sentir a mi mamá en ese momento mal. Me acuerdo que yo iba caminando y hasta las lágrimas me empezaron a rodar porque no tenía yo. Entonces, con ciertas actitudes, yo le pregunté, me acuerdo al Señor, dije, Señor, Dios, ¿seré tu hijo? Porque todavía luchaba mucho con la violencia, batallaba mucho en muchas áreas. Entonces, fíjense lo que es, por eso les digo que es verdad, pues, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces yo le iba preguntando, no me acuerdo cuántas veces le pregunté, ¿no? Entonces en un momento, hermanos, hubo como un silencio, así, ¿verdad? Como una quietud, no, bien raro. Y yo me acuerdo que el Espíritu Santo a mi corazón me dijo, ¿y qué estás haciendo ahorita? Entonces yo me quedé. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? Bueno, yo nunca lo he oído audible. Cuando Dios te habla, hermano, a tu corazón te quedas callado. A veces no sabes ni qué contestar. Entonces dije, Señor, ¿seré tu hijo o no, Señor? Entonces otra vez me dijo, ¿y qué estás haciendo? Entonces, fíjense, en ese momento el Señor trajo a mi memoria lo que yo hacía antes, ¿no? Y no voy a decir lo que yo hacía antes aquí. Pero era totalmente diferente que lo que estaba haciendo en ese momento, llevándole a mi mamá un medicamento. Hacía todo lo contrario. Entonces cuando Dios me dijo eso, yo sentí así como, ¿cómo se dice? Así como, se fue una pesadez, ¿no? Así intranquilidad que yo traía, ¿no? Y fue un testimonio que aunque yo no era lo que debería de ser, el Señor estaba trabajando en mi vida, pero ya era yo su hijo. Y ya saben, ya la demás, ¿no? Llegué, le di a mi mamá las cosas y casualmente, ¿verdad? Mi mamá no sé cómo tuvo que recibir un dinero y me dio dinero y me fui. Y sin yo decirle nada, ¿no? Entonces, miren, hermano, cuando tú te encuentres con esas dudas de que si eres o no eres, fíjate tu vida presente. Fíjate si en verdad estás luchando por obedecer a Dios. Fíjate si en ti hay un conflicto porque tú no quieres desobedecer a Dios, porque tú quieres agradarlo. Si dentro de tu corazón está ese conflicto, es un testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Porque si no, no te importara. Pero yo no hablo del moral, por eso no quiero que me vayas a confundir, porque si no te me vas a ir al infierno y me vas a querer echar la culpa a mí. No. Lo moral todo lo tenemos, pero miren, hermano, el dolor por pecar es tan diferente que el sentir un remordimiento. El dolor por pecar es una pesadez, son lágrimas como si alguien se tuviera muerto cuando le fallas a Dios, ¿me entienden? Entonces cuando tú sientes eso, hermanos, ese es un testimonio de que tú eres el hijo el Espíritu Santo mismo te habla y te dice, sí, eres mi hijo. Todo deforme estás todavía, pero eres mi hijo, pero te voy a empezar a formar. ¿Cuántos han escuchado la alabanza viejita? ¿Cómo se llama? El alfarero. ¿Sí? ¿La han escuchado o no? Pues así es, hermano.
Así nos va a meter el Señor al barro, y aunque no quieras. ¿Cuántos estamos en el barro ahorita? En el fuego ahorita, en las manos del Señor, ¿sí? Pues no se mueva, porque aunque se le chura en las manos del Señor, el Señor lo va a agarrar otra vez hasta que se deje moldear, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver la herencia y el padecimiento. Vamos a ver qué es una herencia, la palabra original, ¿no? Porque, bueno, la palabra original herencia es kleronomos, del griego, kleronomos. Y esta palabra significa poseer suerte. Eso significa en el original. Y aquí su intención es que es lo que pasan los creyentes, por cuanto tienen parte en el nuevo orden de las cosas que será introducido después de que Cristo reparta su recompensa. Es decir, la suerte y bendición que tenemos los creyentes por ser hijos de Dios. La segunda palabra que quiero ver es la palabra coherederos. Y esta palabra es del griego sunkleronomos. Esta palabra de coherederos significa participantes de, ¿ok? O partícipes, ser partícipes de. Ahora, ¿de qué? Bueno, eso lo hace la palabra que sigue. Y en este caso, la intención es de que vamos a participar y que vamos a compartir la herencia de Cristo. Es decir, así como Cristo resucitó y ascendió al cielo al morir, en Cristo seremos llevados a la presencia de Cristo. A esto se refiere. Ahora, la tercera palabra es padecer. Y esta palabra viene del griego sumpasco, así como se escucha. Y esta palabra significa sufrir, padecer. Y aquí es, específicamente, es el participar del padecimiento, así como Cristo padeció del sufrimiento. ¿Ok? Ese es el significado de estas tres palabras. Ahora, ¿cuál padecimiento debemos de sufrir? Miren, nosotros los creyentes pasaremos algunos sufrimientos y padecimientos que Cristo padeció. Por ejemplo, en el desprecio, en la humillación, en la soledad, en la traición, ¿verdad? En nuestro caso, la lucha ferviente que tenemos en contra del pecado, ese deseo de pecar por una parte, pero por otra, el anhelo de obedecer la palabra de Dios. Y es muy importante entender aquí que nos habla de que el padecimiento debe de ser una característica en la vida de los verdaderos hijos de Dios. Póngame mucha atención, a diferencia de ese evangelio que habla de que tú eres hijo del rey o hija del rey y que no debes de sufrir, eso no es bíblico, eso es motivacional. Cristo si algo nos prometió son las aflicciones. Cristo si algo nos prometió fueron los padecimientos. Welcome to the gospel. Bienvenido al evangelio. Si a usted le dijeron que al acercarse a Cristo sus problemas se iban a arreglar, Jesucristo dijo: yo no he venido a traer paz. He venido a traer división entre la familia. ¿Por qué? Porque cuando la familia conoce al verdadero Dios, los demás no van a aceptar que tú cambies la tradición por la cual tu nanarabuelita vivía. Y van a empezar a tener muchos problemas. Así que, hermano, por favor, entienda el verdadero evangelio, porque si no va a sufrir mucho. Y luego se va a querer ir de ahí con los Ricardos a no sufrir. Pare de sufrir ahorita para que sufra eternamente en el infierno. No vaya ahí, hermano. Mejor hay que padecer en esta tierra para un día disfrutar de la gloria de Cristo. Así que escuchen, el padecimiento es parte del paquete de ser cristianos. Entonces, miren, si padecemos es porque somos hijos de Dios. Y la gran recompensa será que así como padecemos,
en esta tierra, también vamos a gozar de la vida eterna con Jesús. Cuando nuestros días aquí en la tierra se terminen. Hermosa herencia. Hermoso padecimiento. Bendito padecimiento. Pues este padecimiento va a ser una señal de lo que un día disfrutaremos en la presencia de nuestro Señor. Ahora, escuchen esto que es muy importante. Ahora, no debemos de confundir el padecimiento por desobediencia al padecimiento por caminar en comunión con Dios. ¿Verdad? Porque aquí puede haber un error. Cuando padecemos por ser desobedientes, escúchame, ese no es el plan de Dios. Y no es el padecimiento que Dios tenía en mente para nosotros. Y no es el padecimiento que aquí Pablo tenía, sino el padecimiento por obedecer a Dios. Pero escúchame, aún así que tú estés padeciendo por desobediente, Dios es tan bueno que aún en el padecimiento por nuestra culpa, Dios está ahí para ayudarnos a salir. Pero escúchame lo que te voy a decir. Pero Dios se va a encargar de darte una lección. No vas a salir cantando y gloria a Dios, aleluya, no. Dios se va a encargar de ponerte una marca para que no vuelvas a regresar a ese lugar. Así que, amado hermano, si tú dices, estoy padeciendo, estoy sufriendo por amar a alguien que me ofende, estoy sufriendo por obedecer. Muchos se burlan cuando en el trabajo se enteraron que soy cristiano, se alejaron de mí, mis amigos se retiraron de mí. Y quizás puede decir hasta el puesto que me habían prometido se lo dieron a otro. Mi familia, estoy padeciendo desde que recibí al Señor Jesucristo. Déjame decirte que vas bien. Sigue adelante. Jesús una vez más lo prometió. Ten paz. Miren, ahora sí lo vamos a leer aquí. Juan capítulo 16, versículo 32. Juan 16, 32 dice así, 32 y 33 dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Mira Jesús lo que dijo. Y me dejaréis solo. Escuchen, hermanos, la actitud de un cristiano verdadero. Mas no estoy solo. Diga conmigo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. No importa, hermano, lo que estés sufriendo. Si tú eres hijo de Dios, el Padre está contigo. Ahora mira lo que dice el 33. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Ahí les va la promesa de Dios. Estas promesas me gusta que las agarren, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Cuántos confían en Él? Qué bueno, hermano. Yo he vencido al mundo. Eso dijo Jesús, hermano. ¿Se da cuenta el verdadero evangelio? Ahora, leamos el versículo 17 de Romanos. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ven, amados, Jesús no nos aseguró un camino sin dificultades, pero un camino el cual Jesús ha vencido, ese sí nos aseguró, para que podamos caminar por Él. Una vez más, no debemos olvidar la situación en la que se encontraba la audiencia de Pablo. Pónganme atención, porque cobra mucho sentido. Ellos, la mayoría, eran judíos. Toda su familia lo era. Toda la familia de los que están ahí lo era. Entonces, la separación de la tradición donde ellos habían vivido por tantos años, de la tradición de las leyes, de los rituales, era fuerte. Y esto representaba padecimiento para aquellos que habían abrazado el cristianismo. ¿Por qué? Porque familias iban a separarse por causa de Jesús. Cuando los judíos recibieron el cristianismo, ¿a poco creen que sus familiares se quedaron con los brazos cruzados? Y la tradición judía era fuerte. No era nada más, pues luego regresas, mi hijo. No, te corrían, te desheredaban.
porque habías traicionado. Pues no estamos muy lejos, ¿verdad? La tradición de los padres, pero escuchen, es por eso que Jesús dijo en Mateo 10:34, y yo lo voy a leer, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Ay, este evangelio no se conoce, ¿verdad? No he venido para traer paz, sino espada. Y fíjense, en el contexto de este versículo está más abajo que el que ame a padre o madre más que a él no es digno de él. Qué tremendo el Señor en donde puso esta palabra. ¿Ok? Es decir, yo no he venido para que vivan una religión cómoda en familia. He venido para traer la verdad, pero esa verdad va a estremecer y va a sacudir sus tradiciones. ¿Qué vas a hacer cuando tus padres te digan: deja el cristianismo, deja esas ideas? Si no las dejas, dejarás de ser parte de la familia. ¿Entendemos, hermanos? A esto se estaba refiriendo Jesús, y a esto mismo Pablo. Hermanos, hoy, hermanos, escuchen lo que voy a decir. Estamos más que bendecidos, hermanos. Miren, ya casi no hay problema por esto, ya casi. Ya la mayoría de gente ha aceptado el cristianismo. Estamos bien bendecidos. Hoy la mayoría de padecimientos son muy secundarios, hermanos. Así que demos gracias a Dios que ya no es tan fuerte. Perdón. Hoy la mayoría del padecimiento es por nuestra desobediencia. A lo mejor necesitamos, póngame atención, yo estaba pensando eso cuando estaba preparando el mensaje. A lo mejor necesitamos ese tipo de persecución para valorar la bendición que tenemos. De que no tenemos tanta oposición familiar ante el cristianismo. Pero escuchen, encerrando todo esto, lo importante de todo esto es el padecimiento por seguir a Jesús. Esta es una bendita herencia. Jesús nos dejó esta bendita herencia. ¿Cuál? Bueno, después de padecer estaremos con Él en su gloria. No es tan malo después de todo el padecimiento, hermano. Al contrario, es una bendición y es una señal que vamos caminando el sendero del Señor. Así que cobremos ánimo, sigamos adelante, amados hermanos. Y escuchen, hermanos, yo voy a cerrar con este texto, que será el texto con el que nosotros vamos a abrir la semana que viene, si el Señor nos lo permite. Más que todavía no pasen los hermanos de la alabanza, yo les voy a decir cuándo. Romanos 8:18, fíjese lo que dice, hermano. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que una vez más, hermanos, ánimo y adelante. Bendito padecimiento, bendita herencia que Jesús nos ha dejado. Miren, hermanos, no miremos el padecimiento como algo malo, hermanos. Conclusión: no miremos el padecimiento como algo malo. No estemos rogando a Dios que no nos haga padecer. Si así Él lo permite, es porque es necesario. Más bien oremos por fortaleza y gocémonos, porque el padecimiento es un indicador de que vamos camino hacia el cielo. Hermano, la única manera que podemos vivir enfrentando el pecado es a través de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Si hacemos esto, es un indicador que somos hijos de Dios. Así también la única manera de llegar al cielo es padecer junto con Cristo. Es decir, si Jesús padeció, nosotros también padeceremos. No nos espantemos, hermanos, más bien demos gracias a Dios. Escúcheme. Demos gracias a Dios por tomarnos por dignos de padecer por Él. Hermanos, ahora sí mis hermanos pueden ir pasando. Y quiero que entiendan estas palabras, hermanos, con las cuales yo voy a cerrar. Y oro, hermanos, que estas palabras que yo voy a decir aquí, yo no las tenía en el bosquejo. Al final el Señor me hizo agregarla. Ponga mucha atención y abra su espíritu para que Dios pueda hablar a su corazón. Miren, hermanos, algunos cristianos antiguos
decidieron morir. Póngame atención, por favor. Algunos cristianos antiguos decidieron morir, ser torturados por Cristo. Muchos fueron crucificados, otros fueron devorados por leones, otros fueron puestos como antorchas vivas, otros fueron decapitados, otros fueron traspasados por espada. Por ejemplo, el profeta Isaías, aquel que se le reveló la profecía más hermosa de Jesús en su capítulo 53. En ese entonces había un rey impío llamado Manasés. ¿Y saben qué hizo este rey? Él mandó cortar en dos partes a este profeta, y no había serrucho eléctrico. ¿Saben cómo lo cortaron? Lo abrieron de sus piernas, y un verdugo de un lado y otro de otro, haciendo esto, hermanos, serruchándolo, empezando por sus partes nobles, hasta partir su cabeza. Hermanos, otros fueron muertos en una hoguera. Y saben, hermanos, saben de todo esto que estoy yo hablando. Permítanme un poquito. Todos los testimonios dicen lo mismo. No se pueden equivocar. ¿Saben qué dicen los testimonios de todos aquellos que murieron por Jesús? Dicen lo mismo. Cada uno de ellos se sentía indigno de padecer por Cristo. ¿Se imaginan, hermano? Indignos. Sabemos la historia de Pedro. Dijo, no, está bien, ya me llegó la hora, pero a mí no me cuelguen con la cabeza hacia arriba. Yo no soy igual que mi Señor. Y a él tuvieron que colgarlo con la cabeza hacia abajo, crucificarlo. Todos los testimonios dicen lo mismo, que todos se sentían indignos de padecer por Cristo. Es decir, decían, Señor, no merezco ni siquiera morir por ti. Gracias por esta oportunidad. Oh, hermanos, en serio se los digo. Hoy ni siquiera puedes llegar a las 10 de la mañana para adorar junto con tus hermanos a Dios. Hoy ni siquiera puedes dejar de trabajar los sábados para venir a escuchar la palabra de Dios. Hoy ni siquiera, hermanos, puedes dejar tu comodidad, dejar tus prioridades que no son prioridades por estar en la casa de Dios. Qué vergüenza, hermanos, somos de cristianos. Escúcheme, hermano, cuando usted y yo entendamos esto, por eso yo oro que el Espíritu Santo lo ayude a entender que somos más que una copia de cristianos, que cualquier cosita ahorita nos lastima, inclusive ahorita te pueden lastimar y a lo mejor ya no vienes a la iglesia. Cuando tú entiendas que el evangelio no se trata de ti, que la iglesia no se trata de ti, de sentirte bien, de salir bendecido, cuando tú entiendas que necesitas padecer por Cristo, cuando tú entiendas que necesitas cargar la cruz diariamente, cuando tú puedas decir al Señor, gracias, porque soy indigno, Señor, de padecer por ti. Ese día tus ojos espirituales se van a abrir y vas a entender, hermano, que el cristianismo no se trata de ti, que el cristianismo se trata de Jesús. Todos los cristianos antiguos creían que las aflicciones de este tiempo no eran comparadas con la gloria venidera. Yo no sé, hermano, para ti que sea el cielo, si es una pintura que te has hecho en tu mente. Yo solamente te quiero decir que es el hogar de Dios. Es un hogar de eterna paz.
donde Él ha preparado para que sus hijos vayan, hermano. Pero si en esta vida, hermano, tú no quieres padecer, si en esta vida tú no quieres sufrir, si en esta vida tú te la quieres llevar chévere viviendo para ti, hermano, todavía hay tiempo. Que caigas de rodillas en esta mañana o en tu casa cuando llegues y que le digas: Señor, perdóname por ser una copia de un cristiano verdadero. Perdóname por tanta queja, que si no tengo esto, que si no tengo lo otro. Perdóname, porque lo que tengo nadie me lo puede arrebatar. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Quién? Porque ya me has dado lo que yo no podía pagar. Así que no importa lo que esté pasando, porque es necesario para mi crecimiento. ¿A poco crees que la prueba que tú estás pasando es nada más porque al Señor se le ocurrió? Es para formar carácter, hermano. Es el paquete del cristianismo. Y no importa cuánto le corras, un día lo vas a vivir. Pero muchos, hermanos, los viven en una cama del hospital, sin piernas, por no haber obedecido, hermanos. Y al final de cuentas, está bien, te vas con el Señor, pero te perdiste de todas las bendiciones de haber podido ser un hombre y una mujer fiel aquí en la tierra. Así que yo cierro con esto, hermano. Que Dios obre en nuestro corazón. Que Dios nos ayude a ver, Señor. Oh, hermanos, qué lejos estamos de la pasión de los cristianos antiguos. Hoy cualquier cosa nos hace menguar de nuestra fe y le ponemos condiciones a Dios para asistir a la iglesia o para seguir caminando el camino de la fe. Si tú no me quitas esto, yo me voy. Hermanos, por el amor de Dios, oremos para que Dios ponga en nosotros esa pasión, esa convicción de vivir para Jesús y de sentirnos indignos de padecer por nuestro amado Jesús, el humilde carpintero de Belén. Oh, amado Padre, derrama sobre tu pueblo ese carácter firme. Establécenos con firmeza en tu palabra, en fe, en conducta. Y perdónanos, Señor, perdona a tu pueblo, perdónanos cuando consideramos el padecer como una maldición, como algo que no nos debe de pasar a nosotros. Oh Padre, en el nombre de Jesús, pon tu carácter firme en cada uno de nosotros. Y perdónanos por vivir una vida tan tibia. Aquí está tu pueblo, Señor, en esta mañana, en esta tarde. Y ayúdanos, Señor, a ser firmes y fieles hasta el final. Hay una alabanza, hermanos. Esa alabanza está bien, pero quiero otra, por favor. Hay una alabanza que habla que el amor de muchos se va a enfriar. Esa alabanza se llama Quiero escuchar tu dulce voz. Y escucha, hermano, lo que dice esa alabanza. Es una realidad, hermano. Es una palabra que dijo Jesús. El amor de muchos se va a enfriar. Y es verdad, es en un tiempo futuro. Pero escúchenme, esto se está cumpliendo en estos tiempos que son los últimos. Voltea a tu alrededor después de la pandemia. ¿Cuántos cristianos quedaron de pie o quedamos de pie por su gracia? Muchos no quieren saber nada de Dios porque la pandemia se llevó a sus familiares. Muchos perdieron negocios porque estaban sus ojos puestos en las finanzas. Muchas iglesias que estaban llenas de avaricia se vinieron abajo. Porque Dios una vez más nos demostró que Él es todopoderoso y que un virus que no es detectable a la vista humana puede estremecer a toda una nación, en este caso a todo el mundo. Hermano, si usted no ha abierto los ojos y se da cuenta del grande poder de Dios, está viviendo en una vida de cuentos, hermano. Por favor, hermano, las cosas no se van a mejorar.
las cosas van a empeorar. Ahorita estamos oyendo de rumores de guerra, pero van a venir las guerras. Pero no se preocupe, el Armagedón no va a ser para los hijos de Dios. Cristo va a venir por su iglesia. Pero ¿cómo estás tú, hermano? Mi oración y mi anhelo, hermano, es que puedas entender el padecimiento. Y cuando en tu corazón sientas indignidad aún de padecer por Cristo, estás del otro lado, hermano. Pero si todavía en tu corazón, hermano, hay esos reniegos, porque Dios está pasándote por pruebas, mi oración es que en esta tarde tú le digas al Señor: Señor, perdóname, ayúdame a ser un cristiano fiel, una cristiana fiel. Ayúdame a gozarme en medio del dolor, porque tú estás conmigo.